Hemos llegado a un tema fundamental. Tenemos que diferenciar entre las hojas de cálculo y las bases de datos. Una de las hojas de cálculo más conocidas es obviamente Excel. Y la verdad es que estamos muy acostumbrados a Excel y tenemos muchísimos años de usarlo. Sin embargo, lo usamos de manera incorrecta. Creemos que una hoja de cálculo nos puede servir para tener una base de datos y metemos toda esta información en un Excel y nos da muy pocas posibilidades de análisis, de productividad, porque su vista es muy básica. Vemos solamente una tabla, lo cual es una de las características que para algunas situaciones sí nos puede servir, pero para la mayoría de situaciones de análisis de bases de datos o de manejo y gestión de contenido no nos sirve, nos resta productividad. Pero hay que compararlas, hay que ver cuáles son sus características y cuáles son sus pros y sus contras de cada una de estas. Vamos a empezar este versus viendo sus características. En el caso de Excel está enfocado siempre a nivel de celda, es decir, tú puedes poner contenido a nivel de celda totalmente distinto en las hojas de cálculo. Tú puedes poner en una celda un número de teléfono y debajo puedes poner un correo electrónico. En el caso de las bases de datos no, en el caso de las bases de datos funciona por propiedades. Si tú defines una propiedad, es decir, un campo de columna como correo electrónico, luego no puedes poner ahí un teléfono. Entonces, las bases de datos son por propiedades y en el caso de Excel está definido a nivel de celdas. Otras de las diferencias entre las bases de datos y las hojas de cálculo es que también las fórmulas trabajan a nivel de celda en el caso de Excel y a nivel de propiedad en el caso de las bases de datos de Notion. Por ejemplo, tú puedes tomar un dato de la celda A1, sumarlo con la celda B3 y restarlo con la celda C4. En el caso de Notion no, porque Notion trabaja por propiedades, es decir, las bases de datos trabajan por propiedades. ¿Puedes hacer fórmulas? Claro que sí. ¿Puedes hacer operaciones? Claro que sí. Pero a nivel de propiedades, a nivel de columnas. Tú puedes tomar una fecha y sumar otra fecha. Pero la fecha de inicio y la fecha de final, o la fecha que esté en una propiedad con la fecha que esté en otra propiedad. Otras de las diferencias entre las hojas de cálculo y las bases de datos es que en el caso de las hojas de cálculo tú puedes tener columnas que se llamen igual, que tengan un título igual, por ejemplo, columna 1, columna 1, columna 1. En el caso de las bases de datos no funciona así. Todas las propiedades, todos los campos, es decir, todas las columnas deben tener un nombre único, no se puede repetir. Si tú intentas poner el mismo nombre a dos propiedades, Notion te va a mostrar un mensaje diciéndote que esa propiedad ya existe o ese nombre ya existe. Entonces no se pueden repetir los nombres de las propiedades en las bases de datos. En las hojas de cálculo sí. Finalmente, otras de las diferencias que tienen las bases de datos con las hojas de cálculo es que en las hojas de cálculo tú puedes borrar todas las columnas que tú desees. Sin embargo, en las bases de datos tú tienes una propiedad que es inamovible, que es obligatoria. Normalmente se le conoce como la propiedad de inicio, que tiene un símbolo de una A mayúscula y una A minúscula. Esa propiedad no se puede eliminar y tampoco se puede cambiar el tipo de propiedad. Normalmente siempre va a ser texto. Bien, espero que estas diferencias entre las hojas de cálculo y las bases de datos de Notion te ayuden mucho a interiorizar que para tú trabajar con bases de datos, es decir, datos de personas, de números, de registros, de leads, de proyectos, de tareas, es ideal trabajarlo en Notion. Pero si tú vas a desarrollar cálculos financieros, cálculos matemáticos con gráficos añadidos y enriquecer más las operaciones, ahí sí te convendría ir a una hoja de cálculo. Vamos a continuar con las bases de datos y en el siguiente video vamos a ver las vistas.